Bien, gente, le metemos porque queda un poco por terminar el capítulo y quiero llevar a mi gorda a patinar, ¿sí? Antes que se vaya el sol. Bueno, entonces estábamos... me gusta hacer esto. No solo me gusta, sino me parece buenísimo. Pero sí... estábamos en el capítulo 11, leyes de ejecución penal y alternativas a la prisión. Ya vimos el punto número 1, que son las leyes de ejecución penal y la progresividad del tratamiento de resocialización. Bien, ahora vamos a entrar al punto número 2, que habla de los institutos legales relacionados a la ejecución penal que evitan o disminuyen la privación de la libertad, que a su vez se dividen de exclusiva competencia del juez de sentencia, y tiene un punto que es condena de la ejecución condicional, y tiene otro apartado que es el B, de competencia exclusiva del juez de ejecución penal. 1, salida transitoria y prisión discontinua. 2, libertad condicional. 3, libertad asistida. ¿Sí? A eso le vamos a entrar ahora y les digo, les corto en cualquier momento porque voy a despertar a la gorda para irnos a patinar. Bueno, vamos. Institutos legales relacionados a la ejecución penal que evitan o disminuyen la privación de la libertad. A, de exclusiva competencia del juez de sentencia. 1, condena de ejecución condicional. Condena de ejecución condicional. Estrictamente se denomina condenación condicional. Sí, el instituto. Bien. Pero trasladamos esto al llano. ¿Sí? En pos de claridad. Bueno, pena en suspenso. Pena que se deja en suspenso. ¿Sí? Pena que se deja en suspenso. Ejecución condicional y el estudio de condenación condicional. Bajamos. Pena que se deja en suspenso. Bien, el Código Penal prevé la posibilidad que ante una primera condena a prisión no grave, el sujeto pueda evitar sufrir la prisionización, así dice artículo 26. En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de 3 años, que no exceda 3 años, ¿sí? Hasta 3 te bancamos. Me hace recordar lo que me dijo, o lo que enseñaba, mejor dicho, un gran defensor oficial de otro planeta, que es un sistema de 3 oportunidades. Pero bueno, ustedes solitos creo que llegarán a esa conclusión después de leer este capítulo. O mejor dicho, después de leer este punto. Punto segundo. En el caso de la primera tercera será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Facultad de los tribunales, sí. Prácticamente casi es muy difícil que una pena que no supere los 3 años de prisión y cumpla con esos requisitos la deje en suspenso. Y recuerden, ahora vamos, esta decisión deberá ser
fundada, bajo sanción de nulidad. Acá sí aparece la nulidad. Instituto que no existe. Instituto que no existe. ¿Sí? En el proceso penal. Es que alguien me lo desmienta. No, yo una vez conseguí que me declaren la nulidad. Sí, yo también. Pero el instituto no existe. Ahora, si no está fundada la pena en suspenso, es nula. O adecuadamente fundada, ¿no? Siempre que vamos a fundar es adecuadamente fundada. Debidamente fundada. Bajo sanción de nulidad en la personalidad, esta decisión deberá ser fundada bajo nulidad en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad. Y demás circunstancias. Absoluta discrecionalidad. ¿Sí? El tribunal de la Revolución Francesa no eran ningunos tontos. No eran ningunos tontos. Y un poder así a los jueces les dejaron un poder así. Flaco, apegate a la ley. Acá también, apegate a la ley. Que te deja hacer todo esto. Según cómo te levantes. El tribunal requerirá los informes pertinentes para formar cierto criterio, pudiendo las partes aportar también prueba útil a tal efecto. Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos y la pena impuesta al reo. ¿Qué fea palabra, reo? No excediese los 3 años de prisión. ¿Sí? No procederá a la condenación condicional o la pena en suspenso respecto a las penas de multa o inhabilitación. 27. La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de 4 años contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito. Se tendrá por no pronunciada. Si cometiera un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le corresponderá al segundo delito conforme a lo dispuesto sobre la acumulación de penas. Hasta ahí vamos bien. La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido 8 años o a partir de la fecha de la primera condena firme. Este plazo se elevará a 10 si ambos delitos fuesen dolosos. Y si hay un doloso y un culposo, conforme a los principios, el término es de 8 años, ¿no? Ahora,
Entonces no es cierto que la condenación se tendrá como no pronunciada. Porque no la puedo requerir de nuevo hasta transcurrido 8 o 10 años, 8 o 10 años, de la primera condena firme. Ahí se levanta mi gorda, no voy a patinar. En los casos de sentencias recurridas y confirmadas en cuanto al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde las fechas del pronunciamiento originario. Artículo 27 bis. Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el tribunal deberá disponer que durante un plazo que fijará entre 2 y 4 años, según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o algunas de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos. 1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. Somos un patronato de liberados. Cuenta la leyenda que existía un instituto llamado Patronato de Liberados. 2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas. 3. Abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas. Me hace acordar un sketch de Capusotto que dice: él tiene la droga, él tiene la droga, él tiene la droga. Bueno. 4. Asistir a la escolaridad primaria si no la tuviera cumplida. 5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional. C. Someterse a un tratamiento médico-psicológico previo informe que acredite su necesidad y eficacia. 7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión adecuada a su capacidad. 8. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien pública fuera de sus horarios habituales de trabajo. Las reglas podrán ser modificadas por el tribunal según resulte conveniente al caso. A ver si entendí bien. Está bien. Si el condenado no cumpliera alguna de estas reglas, el tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el condenado persistiere o reiterar el incumplimiento, el tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena. El condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia. Ahora vamos al apartado B. Estaba soñando, parece, no estaba. Pero igual ya nos vamos. Ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Como diría el ángel que aprendió, me dijo un sabio, prioridades, ¿sí? Y la prioridad de mi hora. B. De competencia exclusiva del juez de ejecución penal. Algunos autores han planteado dudas sobre la constitucionalidad de la ley 12.256. Así han referido que la facultad de legislar en materia de ejecución penal está delegada por las provincias al Congreso Nacional, en tanto que no solo la escala penal que establece el Código Penal es determinante de la pena, sino también el cómo esa pena se irá a cumplir en forma cualitativa y cuál va a ser el tiempo real que va a sufrir el encartado
la prisión de libertad en forma cuantitativa. Creo que es así agrega Marino que la pena deviene indeterminada a raíz del instituto del tratamiento que dan a iguales casos las distintas leyes de ejecución penal. En línea similar a la enunciada, en cuanto a las contradicciones que pudieran existir entre ambas leyes, la Cámara de Apelación y Garantía del Partido de San Isidro, decidido por acuerdo plenario de la Ley 24660, resulta aplicable en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Eso es importante. La Ley 24660 resulta aplicable en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se ha discutido el hecho de que en esta etapa de la ejecución el servicio penitenciario tiene informes de cada interno que van a ser utilizados en la construcción de la decisión judicial, pero que, como refiere Marcos Salt, si el interno no tiene la posibilidad real de conocer los elementos que serán valorados para decidir sobre la cuestión planteada en el incidente, el ejercicio del derecho de defensa es prácticamente imposible. Vamos de nuevo. Si el interno no tiene posibilidad real de conocer los elementos que serán valorados para decidir sobre la cuestión planteada en el incidente, el ejercicio del derecho de defensa es prácticamente imposible, por lo que es necesario también garantizar que los internos tengan la posibilidad de opinar críticamente sobre los elementos existentes y proponer pruebas respecto al objeto del incidente, por ejemplo, presentar peritos y criticar los informes producidos por la administración penitenciaria. Tengo un caso para contarles, cosas que no voy a hacer, ¿no? Tal vez no conozcan a MacGyver. MacGyver con una lapicera, un termo, unas pastillas Halls, con un resaltador y con una billetera te arma una bomba atómica. ¿Sí? Bueno. En una cuestión intenté copiar a MacGyver y nada, hice una bomba atómica. Algún día se lo contaré. O no. No sé. 1. Salidas transitorias y prisión discontinua. La Ley de Ejecución Penal 24660 regula el instituto de las salidas transitorias, indicando que ellas podrán ser acordadas según la duración, el motivo que las fundamente y el nivel de confianza que se adopte. No estamos hablando de salidas transitorias. Por el tiempo, hasta 12 horas, hasta 24 horas, hasta 72 horas para casos excepcionales. B, por motivos, para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales, para cursar estudios de educación general básica, polimodal, superior, profesional y académica de grado o de los regímenes especiales previstos en la legislación vigente, para participar en programas específicos de prelibertad ante la inminencia del egreso por libertad condicional, asistida o por agotamiento de la pena. C. Por el nivel de confianza, acompañado por un empleado que en ningún caso irá uniformado, confiado a la tuición de un familiar o persona responsable, bajo palabra de honor. Yo como abogado me he ofrecido ser esa persona responsable. Eso sí,
nada, que no cumpla las pautas. ¿Sí? Nada, lean las miserias del proceso penal. Yo tengo la concepción de que el abogado defensor, frente a una ráfaga de ametralladoras en contra de su asistido, debe ponerse adelante. ¿Sí? Con todo lo que ello implica, ¿no? Con todo lo que ello implica. Tipo la película de guardaespaldas. Bien. Sí. La voy a levantar la gorda porque me quiero patinar con ella. No sé por dónde nos quedamos, pero no quiero cortar así abruptamente o súbitamente. Conocí esa palabra en la ley de riesgo de trabajo. Bueno, le damos corrido y dejamos de hacer comentarios. A ver, no vamos a terminar el capítulo, pero por lo menos lo vamos a cerrar elegantemente. Bajo palabra de honor. Asimismo, se establecen como requisitos para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad, a saber, 1. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución. Pena temporal sin accesoria del artículo 52 del Código Penal, la mitad de la condena. ¿Sí? Y ya tenemos salidas transitorias. ¿Sí? B. Penas perpetuas sin accesorias del artículo 62 del Código Penal, 15 años. ¿Sí? $15 años. C. Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena de 3 años. ¿Y qué tiene que ver esto con la progresividad y la resocialización en función de la condena? La condena está basada en un hecho. Este tratamiento, bueno, tratamiento hace foco al sujeto. ¿Cómo van a tabular? ¿Cómo es posible tabular que alguien condenado a perpetua recién pueda obtener salidas transitorias de otras cuestiones a los 15 años? Digo, ¿no? Pregunto. Sí, yo pregunto porque no sé. ¿Sí? No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible.
conducta ejemplar. ¿Cuánto cuesta? Dicen que todo tiene su precio. Del ser alcanzado según el tiempo de internación. 4. Merecer del organismo técnico criminológico y del Consejo Correccional del Establecimiento concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado. Seguidamente, el artículo 18 indica que el director del establecimiento por resolución propondrá al juez de ejecución o juez competente la concesión de las salidas transitorias o del régimen de semilibertad, propiciando en forma concreta a. el lugar o la distancia máxima a que el condenado podrá trasladarse. Si debiera pasar la noche fuera del establecimiento, se le exigirá una declaración jurada del sitio preciso donde pernoctará. B. Las normas que deberá observar con las restricciones o prohibiciones que se estimen convenientes. C. El nivel de confianza que se adoptará. Ahora más de director. No, yo lo único que veo es la división del trabajo. ¿Sí? Una básica y sencilla división del trabajo de tareas. Bien, en la cual yo no hice nada. Yo lo aprendí. Yo no hice nada, yo simplemente lo acusé. Yo no hice nada, yo frente a la acusación apliqué la ley. Yo no hice nada. Eh, Frente al requerimiento se fue a juicio. Por jurado, vamos a leer. El jurado dice, nosotros éramos 12, ¿sí? Y nada, yo no fui. Lo del servicio, dicen, acá me lo trajeron, qué sé yo. Y así, ¿no? Así transcurre la vida de un ser humano. Sí, pero la vida de un ser humano. Sí, pero no sé lo que hizo. La vida de un ser humano. No, pero el chacal. La vida de un ser humano. ¿Cómo era el violador de la pollera colorada? Con Florencio Varela. Estoy recordando los hechos por los cuales fue imputado y la verdad me produce mucha angustia, porque del otro lado también un ser humano. ¿Sí? Es más, de corta edad, de cortas edades generalmente. ¿Qué fue? Que fue quien por primera vez se casó luego de la ley de matrimonio igualitario en un contexto de encierro. Sí, porque bueno, yo ya no sé cómo hablar a esta nueva generación, pero eran 2 hombres. ¿Sí? Sí. Eran 2 hombres. Creo que se le negaban 12 hechos y le pudieron probar 7. Una barbaridad, pero no deja de ser un ser humano. ¿Sí? Si no, de nuevo, guillotina. ¿Para qué todo esto?
después inventan la inyección letal y todas esas cuestiones. Si con la guillotina no sufrías. Con la horca, que todavía se sigue utilizando en los países de Oriente, la verdad que se sufre. Y con la con el fusilamiento podés tener soldados con mala puntería que por eso es necesario el tiro de gracia por parte del jefe del pelotón de fusilamiento. ¿Sí? Esté vivo o esté muerto. Que por otra parte, les comento que dentro de un pelotón de fusilamiento, uno de ellos, quien no sabe, digamos, al azar, y no se sabe quién es, tiene un fusil, digamos, con munición de fuego. ¿Sí? A los fines de, luego, al momento de apoyar la cabeza en la almohada, suponga, piense, fantasee con que la munición de fuego la tenía cargada en su fusil. ¿Sí? Y está demostrado empíricamente, les quiero decir esto, que dentro de todos los tipos de ejecución de la pena de muerte, en la que más se sufre y en la que más se tarda, en la que más tarda el deceso de la persona, es en el apedreamiento. ¿Sí? Apedreamiento. Perdón, no, apedreamiento también, lapidación. ¿Sí? Que hasta puede tardar, no sé si algo así como 18 horas, una cosa así, hasta el fallecimiento. Obviamente, con alguien. Sí. Cortamos acá porque me quiero a patinar. ¿Sí? Mi gorda lo merece. Ya bastante tiene con el padre que tiene. No sé por dónde nos quedamos, pero cortamos acá. ¿Sí? Hasta el próximo. Falta poco. Y tengo que dejar de hablar tanto y enfocarme en leer, simplemente. Enfocarme en el audiolibro. Abrazo, amigos.